Hola, buenas, soy Fernando, bienvenidos a mi canal de cocina. Hoy vamos a preparar un bizcocho de soletilla y un cremoso de mascarpone para hacer un tiramisú. El tiramisú es un postre típico italiano del cual no voy a comentar mucha cosa porque todo el mundo lo conoce y como no existe una receta única, mejor os dejo mi propuesta. Vamos a empezar con el bizcocho de soletilla, mezclando a velocidad media 100 gramos de yema, que son 6 unidades aproximadamente, y una clara, hasta conseguir una espuma estructurada. Después añadimos 50 gramos de azúcar y seguimos batiendo hasta conseguir un poco más de estructura. Y reservamos. Por otra parte hacemos un merengue con las 5 claras restantes, que son unos 170 gramos aproximadamente, y 100 gramos de azúcar. Y también lo reservamos. Finalmente mezclamos los secos, 75 gramos de harina y 75 gramos de almidón de maíz, tamizamos e intercalamos los secos y el merengue con las yemas. Recordad que mezclamos siempre con movimientos envolventes y el menor número de movimientos posible. Para terminar, ponemos la mezcla en una manga pastelera y en una bandeja de horno con un silpat o un papel sulfurizado, haciendo bastones de unos 10 centímetros. Recordad que si queréis montar el tiramisú con otras formas, podéis escudillar el bizcocho en forma de círculo, de cuadrado, etc. En cualquier caso, espolvoreamos 2 veces con azúcar glass y horneamos entre 6 y 8 minutos a 190 grados. Si os queda una forma tan rara como a mí, no os preocupéis que luego lo arreglaremos en el montaje. Para el cremoso vamos a calentar 150 gramos de leche y la vamos a infusionar con un poco de vainilla. También podemos utilizar esencia o extracto de vainilla. Por otra parte, vamos a mezclar 40 gramos de yema y 40 gramos de azúcar hasta blanquear. Después vamos a añadir un poco de la leche caliente para templar las yemas y finalmente el resto de la leche. Y lo vamos a cocinar a 82 grados, es decir, hasta que espese. Fuera del fuego añadimos 2,5 gramos de gelatina previamente hidratada y enfriamos, tapado a piel para que no haga costra. Una vez esté totalmente frío, rompemos el gel con unas varillas y añadimos la crema inglesa al mascarpone. Si es necesario podemos trabajar el mascarpone un poco con la batidora, pero tenemos que tener cuidado para que la mezcla no se corte. Finalmente ponemos en una manga pastelera y nos preparamos para el montaje. Para montar el tiramisú vamos a preparar un café fuerte sin azúcar, vamos a añadir un poco de amaretto y lo vamos a dejar enfriar. Vamos a recortar el bizcocho al gusto y vamos a ir combinando capas de bizcocho, empapado en café y cremoso. En este caso vamos a utilizar vasos de diferentes tamaños, una copa de martini, que en mi opinión le da un toque muy diferente, y un molde. Por último y antes de servir, espolvoreamos con un poco de cacao y listo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like y compartid. Recordad que tenéis los ingredientes y el escandallo en la cajita de información y en mi página web. Y que podéis seguirme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram como Spanish Guy Cooking. Si hacéis la receta, etiquetadme y utilizad el hashtag SGC9 y hasta la semana que viene. ¡Adiós!